4, ¿sí? Que va a incluir las toxoinfecciones, las enfermedades clostridiales, tétanos, botulismo, carbunco bacteridiano también. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? Bueno, es conocer estas enfermedades, también sus signos, cómo diagnosticarlas, conocer también el accionar de policía sanitaria, ¿sí? Ya que son enfermedades que son consideradas, algunas de ellas, de riesgo laboral también, y de denuncia obligatoria. Y también algunas, como en el caso de carbunco bacteridiano, tiene importancia ante las guerras bacteriológicas, como les contamos en la clase pasada. Bueno, contenidos que tienen que incorporar. Bueno, ¿qué son las toxoinfecciones, ¿no? ¿Y qué son las intoxicaciones puntualmente? Van a ser aquellas enfermedades que se van a originar por el ingreso de las toxinas al individuo, ¿sí? ¿Qué es una toxemia? Bueno, es la presencia de toxina en sangre. Estas toxinas se pueden transportar por linfa, por sangre, ¿sí? Provocando daños cardiovasculares, diarrea, fiebre e incluso el shock o la muerte. Pueden inhibir la síntesis proteica, destruir células y vasos sanguíneos también. Pueden afectar el sistema nervioso también. Y hay cerca de 220 toxinas bacterianas que se conocen. ¿Ven bien, no? Las diapos sí. Bien. En esta APO, en la actividad obligatoria de hoy, vamos a ver dentro de la familia Bacilliaceae, vamos a ver el género Bacillus y género Clostridium. Vamos a comenzar con Bacillus anthracis. Y dentro del género Clostridium vamos a ver también Clostridium tetani y Clostridium botulinum. ¿Qué son las toxinas? Bueno, son sustancias que están producidas por determinados seres vivos y pueden provocarle un daño al individuo y actúan alterando vías de señalización celular, también inhibiendo la respuesta inmune y ocasionando colapso vascular en algunas etapas tardías. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Bueno, tenemos endotoxinas, exotoxinas. Dentro de las exotoxinas tenemos toxinas superantígenos, toxinas AB y toxinas citolíticas. Vamos a explicar un poquitito más. Dentro de las endotoxinas, ¿sí? Las van a producir generalmente bacterias de tipo gram negativas, son las que tienen lipopolisacáridos en la membrana externa, y pueden ser tóxicos para algunos hospedadores. Este lipopolisacárido se lo va a denominar endotoxina, ¿no? Y va a estar unido a la bacteria. Y solo cuando el microorganismo se muere o se lisa, la toxina la va a liberar. O sea, va a liberar esta toxina, digamos. ¿Y cuál es el componente tóxico? Bueno, es la parte lipídica, que se la va a conocer como lípido A. Igual ahora vamos a ver un poquitito más. Y los síntomas que van a generar estas toxinas, o sea, las endotoxinas, van a ser, bueno, fiebre, puede ser escalofríos, debilidad, dolor corporal, shock, muerte. Y bueno, también tenemos las exotoxinas, ¿sí? Que son proteínas y se producen en el interior de algunas bacterias, ¿sí? Como parte de su metabolismo. Se va a secretar en el medio o se va a liberar después de que se lisa esta bacteria y va a tener una naturaleza enzimática, ¿sí? Por lo que van a ser muy dañinos, e incluso a muy bajas concentraciones pueden hacer grandes daños. También pueden
desplazarse como a otros tejidos, ¿sí? Y las exotoxinas las vamos a dividir, como decíamos, en toxinas superantígeno, que son antígenos, que van a originar una respuesta inmunitaria y van a actuar directamente sobre los receptores de las membranas. Acá hay un dibujito, pero bueno, se ve muy, muy chiquito. Van a actuar sobre los receptores de la membrana plasmática, de las células, que van a afectar, y van a estimular lo que es la proliferación de los linfocitos T. Acuérdense que los linfocitos T son los encargados de la inmunidad celular, y van a generar una liberación de citoquinas, ¿sí? En grandes cantidades, y va a pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? Va a provocar síntomas también como náuseas, vómitos, diarrea, también fiebre, shock. Las toxinas A, B, las vamos a detallar luego, pero bueno, brevemente voy a decir que son dos subunidades, ¿sí? Una subunidad B que se va a unir a un receptor, y el componente A es el que atraviesa la membrana como que actúa a modo como de enzima, digamos, o sea, atraviesa las membranas. Después también tenemos las toxinas citolíticas, que van a degradar la membrana citoplasmática y va a provocar lisis celular, ¿sí? Algunos ejemplos de toxinas citolíticas, conocemos a las hemolicinas, ¿sí? Las toxinas alfa, como en el caso de estafilococos, ¿sí? O tenemos leucocidinas también. En este cuadro vamos a ver un poquito de las diferencias que hay entre exo y endotoxinas, ¿sí? Las exotoxinas las vamos a encontrar, la fuente bacteriana principalmente van a ser las bacterias gram positivas. Se va a ubicar dentro de la bacteria y se va a liberar al medio. Y el componente, como dijimos recién, es un componente proteico, ¿sí? Van a afectar lo que son las funciones de la célula o de los nervios o del tracto gastrointestinal. Es inestable al calor, a 60, 80 grados centígrados. Tiene toxicidad alta, actúa con una dosis letal muy pequeña, y algunas de las enfermedades van a ser la gangrena, tétanos, botulismo y difteria. Dentro de las endotoxinas vamos a tener que las bacterias que la van a generar van a ser principalmente bacterias gram negativas, ¿sí? Como dijimos, van a estar en los lipopolisacáridos de la membrana externa de la pared y se va a liberar y va a destruir o va a alisar células, ¿sí? Son los lípidos, el lípido A de los lipopolisacáridos. Va a dar fiebre, debilidad, dolor generalizado, shock, ¿sí? Y es más estable al calor, tiene una toxicidad baja y una dosis letal alta, ¿sí? Algunas de las enfermedades que conocemos por gram negativas y por liberación de endotoxinas, ¿sí? Tenemos las infecciones urinarias, ¿sí? La meningitis meningocócica. Bien. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, la mayoría de las toxinas van a actuar en su conjunto, van a producir un efecto citopático a través de la acción de las toxinas o coadyuvada por enzimas extracelulares. Si se inocula un cultivo celular o un ratón con toxinas bacterianas, se va a producir el daño celular o la muerte de la célula, ¿sí? Porque esto puede inocularse tanto a organismos, ¿sí? Como a cultivos celulares. Y las toxinas bacterianas van a actuar sobre sistema nervioso central, tubo digestivo, piel, aparato respiratorio, miocardio, sistema inmunológico y sistema hematológico. Bueno, toxinas AB son, como les mencioné recién, son polipéptidos, ¿sí? Van a tener dos partes, o sea, dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. El componente B, como les dije, se lo va a considerar el componente
fijo, ya que se va a unir a la membrana de la célula elegida, digamos la célula diana, ¿sí? Y la subunidad A es el componente activo, ¿sí? Va a ser el que va a atravesar las membranas y va a actuar como si fuera como una enzima, ¿no? Algunas bacterias que van a actuar así son Bacillus anthracis, tenemos los Clostridium, también Botulinum, Difficile, Perfringens, ¿sí? O sea, a ver, inicialmente estas bacterias liberan la exotoxina AB, luego la subunidad B se va a unir a un receptor de la célula hospedadora. Una vez que se fijó este componente B, la toxina AB se va a transportar por la membrana plasmática al citoplasma de esta célula, y dentro de la célula, la fracción A se va a encargar de inhibir la síntesis proteica y va a matar a la célula hospedadora, y la B se va a liberar. Bueno, ¿y cómo va a actuar el componente A? Bueno, como dice acá, ¿no? Va a alterar el citoesqueleto de actina, aumentando los niveles intracelulares de AMP cíclico, o también va a inactivar las vías de señalización, ¿sí? Que están vinculadas a la proteína quinasa. A ver, me aguardan un segundito que cierro una ventana que está haciendo mucho ruido. Aguarden. Perdón. Me voy a concentrar, ya está con ese golpe ahí. Bueno. Vamos a ver enfermedades, ¿no? Que están producidas, o sea, lo que vamos a ver hoy, ¿no? Enfermedades que están producidas por Bacillus, por Clostridium. Y bueno, y como siempre vamos a seguir estos pasos, ¿sí? O sea, para tratar de ser metódicos y para tratar de entender y poder describir cada una de las enfermedades, así la van a encontrar también en el libro, ¿no? Con definición, la etiología, episodiología, ¿sí? Para tratar de ser un poco más ordenados. ¿Qué pasa? Bueno, comenzamos con carbunco bacteridiano, ¿sí? Con la definición. Decimos que es una enfermedad infecciosa, bacteriana, zoonótica, aguda, febril, habitualmente septicémica y mortal, que cursa con incoagulabilidad sanguínea. Van a ver los cadáveres con hinchados, ¿sí? Y con salida por las aberturas naturales, tanto por la nariz, la boca, el ano, ¿sí? De sangre incoagulable. Entonces, decía que cursa con incoagulabilidad sanguínea, edemas, hipertrofia y reblandecimiento del vaso, licuefacción de la pulpa, cianosis y salida de sangre por las aberturas naturales. Y puede presentarse también en forma localizada y va a afectar a mamíferos, raramente a las aves, y está producido por el Bacillus anthracis. Otros sinónimos o cómo la pueden llegar a encontrar de otras formas, como anthrax, como carbunclo, como grano malo, mal del vaso, mal de la pajarilla, pústula maligna, carbón y otras denominaciones. ¿Cuál es la etiología? Bueno, son bacilos gram positivos, como decíamos. Recuerden cómo ven a los gram positivos, ¿se acuerdan? Los vamos a ver color violeta, porque van a tomar el colorante principal, que en este caso va a ser el cristal violeta. Vamos a ver que estos bacilos van a tener extremos de ángulo recto, ¿sí? Van a ver, tienen
los van a encontrar con esporos, pero no van a deformar el soma. Van a ver la diferencia esto de si deforma o no deforma el soma con otros estridios. Es capsulado, es inmóvil, tiene 5 o 6 micras de largo y 1 de ancho. Es aerobio y microaerófilo. Lo van a encontrar en cadenas cortas de 3 a 5 elementos en la sangre, ¿sí? Y cadenas largas, los caldos nutritivos. En cultivos aerobios, en agar simple, las colonias las van a encontrar en forma rugosa, como cabellera de medusa, y sin cápsula, ¿sí? Acá sería, bueno, esta imagen, pero creo que ahora hay otra que está un poquito más linda. En cultivos, en microaerofilia, ¿sí? En 10-30% de dióxido de carbono, van a haber colonias lisas. Es inmóvil, dijimos, ¿sí? Y va a sedimentar en el fondo de los tubos de medio líquido, ¿sí? Van a tener la turbidez abajo. Y los plásmidos, ¿sí? Tenemos POX1 y POX2, van a codificar la toxina y la cápsula respectivamente. Bueno, acá en estas imágenes vamos a ver, en esta principalmente, vamos a ver cómo forman cadenas largas y como cañas de bambú. Esto es en caldos nutritivos. En esta otra van a ver, es un agar simple y va a formar cabelleras de medusa, ¿sí? Son colonias rugosas. Acá ven que tiene los bordes como festoneados, ¿sí? Como, o sea, a simple vista se nota que es una colonia rugosa. En este caso, vamos a ver que en los cultivos que tienen microaerofilia, o sea, menor cantidad de, en 10 y un 30% de dióxido de carbono, vamos a ver colonias lisas. Van a ver, ven estos puntitos, van a ver que son lisos, ¿sí? De color crema. Y en este otro caso, en el último, es un agar simple y vamos a ver que no produce hemólisis, ¿sí? Y también acá se ve que lo movieron y se ve que son colonias pegajosas, ¿no? Bueno, un poquito más de lo que veníamos diciendo. En la primera imagen es un agar sangre, ¿sí? En aerobiosis. Está extendido, secado, fijado y coloreado con gram. Van a ver de color gram positivo. Y los bacilos, van a ver que son bacilos largos, ¿sí? Y no capsulados. En la segunda imagen, esta otra va a corresponder a un agar que lo exponemos a anaerobiosis, donde vamos a ver bacilos que están capsulados, porque van a capsular en microaerofilia, como decíamos. Y en agar sangre podemos encontrar cadenas cortas, perdón, en agar sangre no, en sangre directamente, haciendo una muestra de sangre, vamos a encontrarlos que están en cadenas cortas de 3 a 5 elementos. Perdonen mi perra ladrando atrás, pero está vieja, está así. Y aunque le diga algo, no hay... No. Bueno, resistencia. Se va a destruir a 60 grados en 10 minutos. Es sensible a los desinfectantes comunes y a la putrefacción. Los esporos van a ser resistentes. Y para la formación van a requerir presencia de aire, ¿sí? O sea, para que se formen esporos, necesitan aire. Y no lo afecta la desecación. Y permanecen viables por más de 50 años en el suelo. Por eso esto es tan peligroso. En el autoclave a 120 grados centígrados se destruye en 20 minutos, aunque el calor, en el calor seco de 140 grados, recién a las 3. Y el pasaje
gástrico, así como el secado de las pieles, no los va a ver. El alcohol al 5% va a inactivar los esporos después de 6 horas. Bueno, un poquito de epizotiología. Acá tenemos un planiferio. Vamos a ver mundialmente, vamos a encontrar acá zonas en rojo, ¿sí? Que son las zonas hiperendémicas. Acá tenemos ejemplo de Perú, ¿sí? Otras zonas en África, también en Kazajistán, en Mongolia, ¿sí? Bueno, algunos de los ejemplos de las zonas hiperendémicas. Tenemos en color rosa zonas endémicas. Argentina está considerada una zona endémica. También tenemos China, ¿sí? México, la parte central de África. Y después vamos a ver casos esporádicos en color amarillo, va a estar en el planiferio. También hay zonas probablemente libres y zonas libres y zonas que se las desconoce porque, bueno, no hay datos del área. Acá van a ver un mapa de Buenos Aires. Esta enfermedad se presenta principalmente en el verano, ¿sí? En los días donde hace mucho calor, donde son cálidos, que luego vienen las lluvias, ¿sí? Luego de las lluvias va a haber aparición de los esporos, ¿sí? A las capas más superficiales del suelo, ¿sí? Por eso hay que tener mucha precaución en estos momentos, ¿sí? Después de las lluvias. En Argentina, las zonas más afectadas de la provincia de Buenos Aires va a ser las zonas centrales, digamos, Azul, Rauch, Tandil, Olavarría, ¿sí? Como ejemplos. Van a estar afectadas por carbuncos, ¿sí? Y también por las características que tienen estas áreas, que son también áreas de cría extensiva, ¿sí? Y por esto más que nada, porque tiene una gran actividad en lo que es la actividad agrícola ganadera. Bueno, vamos a hablar de la cadena epidemiológica. Como fuente de infección vamos a tener a los animales enfermos, también a los cadáveres de los animales que están muertos, ¿sí? Tras haber contraído esta enfermedad, y el suelo también que está en contacto con ellos. Como elementos infectantes tenemos las esporas de Bacillus anthracis, que van a ingresar al organismo del hospedado susceptible. Como puerta de entrada puede ser por vía cutánea, por vía respiratoria, por vía digestiva. Ahora vamos a hablar un poquito más de todo esto. En el hospedador, las esporas van a generar formas vegetativas de la bacteria y van a desarrollar infecciones localizadas o sistémicas, según el sitio de inoculación y la especie que se ve afectada. La transmisión a otros individuos por medio de las esporas, también que están presentes en los forrajes, en pasturas frescas contaminadas con exudados de animales infectados vivos o los muertos también. Y por lo general los humanos se infectan por contacto con animales que están infectados o productos de estos animales. Las esporas van a presentar gran resistencia y prolongada supervivencia y pueden diseminarse también por pieles sin curtir, por lana, huesos y productos procesados como fertilizantes a base de hueso molido. Acá tenemos una imagen que se las voy a explicar porque no deben ver nada desde ahí, ¿no? En los animales, acá dice esporo, donde estoy con la manito. Los animales van a ingerir esos esporos, puede ser por alimento, por agua, también puede ser por aerosoles, o también puede ser a través de heridas también, o pueden intervenir los tábanos que van a actuar como transportadores animados, ¿sí? Y van a inocular con su picadura. O sea, eso puede, acá van a ver que creo que dice moscas o tábanos, puede afectar tanto a los animales como al hombre. Bien. Dentro del organismo animal van a germinar y van a multiplicar
van a multiplicarse en los ganglios linfáticos, en el vaso, y cuando mueren van a eliminar las formas vegetativas por los exudados, ¿sí? Por estos exudados hemorrágicos que les dije que eliminan por las aberturas naturales. Y también van a quedar en el medio ambiente, en los campos, porque van a esporular por la presencia de oxígeno, ¿sí? Estas esporas pueden volver a ingerirla otros animales, ¿sí? La pueden diseminar tábanos, moscas, como decíamos, o pueden también infectar al hombre por las vías que las puede adquirir, como ser la vía cutánea, pulmonar o gastrointestinal, ¿sí? Seguimos. Bueno, otra imagen de epizootología. Bueno, un poquito de patogenia. El periodo de incubación va a ser de 1 a 3 días, en algunos casos, y en especies menos susceptibles puede ser mayor el periodo de incubación. Los esporos ingresados al organismo por la puerta de entrada, según la especie, se van a depositar en la placa subcutánea, en la mucosa gastrointestinal, en los espacios alveolares, y van a ingresar por el intestino a la circulación sanguínea y se van a convertir en la forma vegetativa de la bacteria, que inmediatamente va a capsular. La cápsula va a dificultar la fagocitosis, ¿sí? Y va a favorecer la multiplicación rápida de estas bacterias. Parte de los esporos van a ser fagocitados por macrófagos, van a ser llevados a ganglios linfáticos regionales, y en el interior la forma vegetativa va a producir una linfadenitis hemorrágica regional. Cuando se liberan, empiezan a multiplicarse y van a invadir el torrente sanguíneo, y cuando llegan a concentraciones altas de 10 a la 7, 10 a la 8 en el organismo, van a causar una septicemia masiva. El vaso y los ganglios retienen en un principio a esta bacteria, pero pronto, como van a superar la acción, van a invadir a todo el resto del organismo, ¿sí? El antrax sistémico va a llevar a una complicación meningia por medio de diseminación linfática o hematógena, y la linfadenitis hemorrágica peribronquial puede bloquear el drenaje linfático y causar edema pulmonar. La muerte va a resultar de septicemia, toxemia o complicaciones pulmonares y puede ocurrir de 1 a 7 días después de la exposición a esto. La formación de las toxinas antrácicas provoca vasodilatación, edema, hipotensión, dificultad respiratoria, cianosis y muerte. Bueno, los factores de patogenicidad, los principales factores van a ser el polipéptido capsular y la toxina, ¿sí? La toxina va a estar conformada por 3 factores. El factor 1 es el factor edematógeno, que va a provocar vasodilatación y edemas generalizados. El factor 2 se lo conoce como antígeno protector y va a permitir que actúen, digamos, el factor 1 y el factor 3, ¿sí? Es el antígeno protector. Y el factor 3 es el factor letal y es el que produce shock, hipotensión, paros respiratorios, muerte, ¿sí? Y también es responsable de la liberación de interleuquinas. Los factores de patogenicidad mencionados se van a encontrar codificados en 2 plásmidos, ¿sí? POX1 y POX2. Bueno, acciones de la toxina. Ya nombramos estos 3 factores, ¿sí? Cómo actúan, el factor 1, el factor 2 y el factor 3, ¿sí? El edematógeno, el protector y el letal. Y también nos queda hablar un poco de los antígenos, ¿sí? Que vamos a tener
dos antígenos, el polipéptido capsular y el polisacárido somático, ¿sí? Acá tenemos el gamma-glutamil polipéptido capsular y los polisacáridos somáticos, que sería en este caso la galactosa y D-glucosamina. Bueno, otras imágenes de cómo actuaría las toxinas. Bueno, y vamos a hablar un poco de especies susceptibles, ¿sí? Y de las formas de presentación. Acá tenemos tres formas de presentación. Tenemos la forma septicémica, aguda o hiperaguda, que se da en ovinos, bovinos, caprinos, que les va a dar muerte súbita, ¿sí? Estos animales los vamos a encontrar muertos, con meteorismo, ahí vieron cómo están los cadáveres hinchados, con poco rigor mortis, arrojamiento también de sanguinolento de los hollares y ano, de estas sustancias hemorrágicas, digamos, y van a entrar en una rápida descomposición. Otra forma es la forma septicémica y raramente cutánea, que se va a dar más que nada en equinos, la forma aguda, con cólicos, depresión, debilidad muscular, tumefacciones, también en el cuello y en el abdomen. Tenemos también la forma localizada y septicémica, que se va a dar principalmente en suinos, ¿sí? Es sobreaguda. También hay una forma subaguda y está caracterizada por una garganta muy tumefacta que le impide respirar, ¿sí? Lo va a llevar a una sofocación. También podemos encontrar esta forma en los carnívoros, pero es esporádica. También puede afectar a los bisones. Las aves en general no tienen signos porque tienen una alta temperatura corporal, ¿sí? De 41 a 42 grados, pero no así las aves acuáticas. Las aves acuáticas sí se pueden llegar a ver afectadas, más que nada los patos y los gansos, porque obviamente tienen una temperatura corporal un poco más baja. Y parecen refractarios la oveja argelina y los cerdos enanos. Los animales de laboratorio son muy susceptibles, los ratones y los cobayos, y las ratas parece que tienen mayor resistencia. Bueno, lesiones a la necropsia, ¿no? Vamos a encontrar en los tejidos, vamos a encontrar hemorragias, edemas, la sangre oscura incoagulable que venimos diciendo, que sale por las aberturas naturales. En la necropsia encontramos los vasos agrandados, ¿sí? Hipertróficos, la pulpa muy friable, a esto se lo llama barro esplénico. En el subcutáneo vamos a ver como una especie de edema gelatinoso. Los ganglios linfáticos van a estar tumefactos. El hígado y los riñones van a estar reblandecidos, agrandados. Y las necropsias, bueno, se evitan, ¿sí? Ya que es un riesgo para el operador. Y si se hace, hay que extremar las precauciones. Por eso es una enfermedad también de riesgo laboral para los veterinarios. Aguarden que descargue. Va a afectar a los animales, ¿sí? También al hombre. Es principalmente una enfermedad que va a estar presente en los herbívoros, ¿sí? Acá tenemos a la vaca, la oveja, bueno, el cerdo, el caballo, la cabra. Pero como vimos, afecta a otras especies, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado, los veterinarios, ¿sí? Los operadores del ganado, quienes estén en el campo, porque es una zoonosis,
y estas son las vías de ingreso al hombre, ¿sí? La vía respiratoria, gastrointestinal y cutánea, como ya lo mencionamos. Vamos a comenzar con carbunco cutáneo, ¿sí? El carbunco cutáneo se va a producir por el ingreso de Bacillus anthracis al organismo por cualquier lesión que haya tenido previamente el hombre, ¿sí? Una lesión, o también puede ser por lo que, como les contaba, por la presencia de, cuando uno está trabajando en un campo donde hay un cadáver cerca, la presencia de tábanos en ese área, que puede llegar a picar al hombre, puede llegar a generarle este tipo de pápulas, que luego se van a desarrollar a vesículas, que se van a romper, y van a formar úlceras, ¿sí? Y pueden cubrirse con una costra negra. El patógeno no suele acceder al torrente sanguíneo, pero en el caso de que ingrese, la tasa de mortalidad puede llegar a un 20% si no se la trata con antibiótico, pero con el tratamiento la tasa de mortalidad se va a reducir a menos del 1%. También tenemos el carbunco gastrointestinal, ¿sí? Va a manifestar cuando los alimentos no son correctamente cocinados, ¿sí? Y tienen endosporas. Y los síntomas van a ser dolor abdominal, náuseas, diarrea sanguinolenta. También hay algunas manifestaciones ulcerosas a lo largo de todo el tubo digestivo. Y es una forma de carbunco con una tasa de mortalidad superior al 50%. Y va a tener un periodo de incubación de 2 a 5 días, ¿sí? La sintomatología depende también de la zona de infección y los síntomas son sistémicos como anorexia, fiebre, bueno, lo que decíamos, lo que puede generar todo tipo de manifestación gastrointestinal. Y el más importante, es el carbunco pulmonar o por inhalación. Este tipo de carbunco es más peligroso. Las esporas pueden acceder con facilidad al sistema circulatorio cuando uno las inhala, ¿sí? Y también se la denomina por ser los operarios, la gente que se encarga de en los lanares, ¿no? Se la puede llamar enfermedad de los cardadores de lana. Cuando la bacteria ingresa al torrente sanguíneo, se multiplica, el carbunco va a evolucionar por 2-3 días a shock séptico y va a provocar la muerte del afectado. Hay síntomas tempranos como fiebre, tos, dolor torácico en la fase de la enfermedad. Puede llegar a ser detenida a tiempo. Los antibióticos. Y esta forma de carbunco, la tasa de mortalidad puede llegar a un 100%. Esto también se lo utilizó como arma biológica, ¿sí? En el bioterrorismo, ¿no? Como arma bacteriológica. Y el diagnóstico común del carbunco consiste en realizar un cultivo para identificar la bacteria, pero como es un procedimiento lento, se la utiliza justamente para esto, para bioterrorismo. Así que con esta enfermedad tenemos que tener cuidado. Pero principalmente también cuidado en los lanares, ¿sí? La gente, los operarios que están esquilando también o que están en locales donde los depósitos de lana. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, bueno, puede ser clínico, ¿sí? Por todos estos síntomas que nosotros venimos mencionando, ¿no? Por la anamnesis, por la ubicación, ¿no? Por detección de animales muertos, cadáveres así sospechosos, que estén hinchados, o la presencia de muerte súbita también. También tenemos un diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Donde tomamos muestras de rutina como vamos a hacer
puede llegar a ser un hueso largo, igual ahora vamos a mostrar un poquito más. Y vamos a hacer la marcha bacteriológica y vamos a seguir los pasos del postulado de Koch, que van a ser los 4 pasos que ya conocen, que es inicialmente observación de la gente en la lesión, ¿no? Y para esto entonces vamos a hacer estas tomas de muestra, vamos a colorear, extender, en el caso de sangre, o puede ser una impronta, ¿no? Fijamos, secamos, fijamos, coloreamos, puede ser con GRAM o con azul de metileno, y lo observamos. Recuerden, bacilo, gram positivo, extremos rectos. También, siguiendo los postulados de Koch, el segundo postulado sería aislar el agente en un cultivo puro. Para esto tenemos que extraer material de la médula ósea, ¿sí? Nosotros vamos a tomar, ahora creo que se los voy a mostrar, sí, en la próxima creo que se los muestro. Y lo sembramos en medios de cultivo. El tercer postulado de Koch sería reproducir esta enfermedad experimentalmente en animales de laboratorio. Entonces se van a inocular animales susceptibles, ¿sí? Roedores. Y en este caso lo vamos a hacer por vía subcutánea o intraperitoneal. Y el cuarto postulado es reobservar y reaislar el agente, para lo que vamos a realizar las necropsias, y de vuelta vamos a hacer la coloración, la impronta y el cultivo, ¿sí? Y ahí vamos y reobservamos. En el caso de esta enfermedad, sigue todos los postulados de Koch. Y acá tenemos la prueba de Ascoli, donde nosotros vamos a tener un suero que es un suero conocido, ¿sí? Un suero anticarbuncoso. Y luego vamos a preparar el antígeno. ¿Y cómo vamos a preparar el antígeno? Bueno, a partir de cadáveres vamos a tomar muestras, vamos a tomar trozos de oreja, puede ser también de vaso o de hígado, pero bueno, a partir de trozos de oreja vamos a cortar, los vamos a suspender en solución fisiológica, lo vamos a ebullir, o sea, a calentar, lo dejamos enfriar, lo vamos a filtrar. Y un tubo de precipitación vamos a agregar partes iguales de este antígeno que acabamos de separar, y la otra mitad del tubo vamos a poner el suero ya conocido anticarbuncoso. Si en el medio de estos dos líquidos se forma como una especie de humo, una interfase de humo de cigarrillo, que es, van a dar una parte de color grisácea como si fuera humo, entonces estamos hablando de que sí, estamos ante carbuncobacterias. Eso creo que está desarrollado en el libro. Bueno, para hacer una marcha bacteriológica vamos a tomar las muestras de rutina. Muestras de rutina vamos a tener el hueso largo, ¿sí? Libre de tejidos. Siempre tenemos que despejar bien estos huesos, le tenemos que sacar todo excedente que tenga de músculos, ¿sí? Que no quede ningún tendón, músculos, nada. Lo envolvemos en un papel, lo transportamos al laboratorio, refrigerado, y a partir de ahí cortamos, ¿sí? Y realizamos el aislamiento del agente de la médula ósea, ¿sí? Ahí va a estar concentrado. También podemos, a partir de muestras de sangre que obtenemos de venas superficiales, ¿sí? Podemos observar el germen, pero en la forma capsulada. Podemos realizar un extendido. También en los animales muertos podemos utilizar trozos de cuero, de oreja, órganos, piel, tejido muscular, ¿sí? Y hacer lo que les comentaba recién, la termoprecipitación de Ascoli. Y bueno, y hacemos la marcha bacteriológica, extendido, secado, fijado, coloración de Gram, la coloración de azul de metileno, también coloración de cápsula y coloración de esporo, también podemos utilizar. Y podemos utilizar medios líquidos y medios sólidos también. Los medios líquidos tenemos los caldos nutritivos, los medios sólidos tenemos agar suero, agar sangre,
agar, triticasa, soja. Y lo que comentábamos que podíamos hacer inoculación experimental para reaislar a partir de la inoculación que hicimos, ¿no? Volvemos a reaislar el organismo, a ver si lo volvemos a hallar. Bueno, el tratamiento en veterinaria, ¿cómo hacemos? Podemos hacer un tratamiento etiológico, ¿sí? Con penicilinas intramusculares, es el de elección. Y si no, también podemos utilizar oxitetraciclinas, ciprofloxacina, clortetraciclina, eritromicina, florfenicol, ¿sí? También podemos hacer tratamientos sintomáticos. También podemos vacunar a los animales que están tratados, a los que sobreviven. Y también vacunar a todos los que no tengan ni fiebre ni síntomas, todos los animales que estén en el rodeo, cercanos, digamos. Para la profilaxis, vamos a inmunizar a los animales con la cepa Sterne. Es una suspensión de esporos que cuando lo inoculamos va a pasar a la forma vegetativa y como no capsula, son fagocitados y van a generar una buena respuesta protectora. La vacunación la realizamos a los 3-4 meses del animal y se va a repetir anualmente en algunas áreas o semestralmente en las zonas donde hay zonas endémicas, ¿no? donde hay muchos casos. Las dosis van a ser de 2 mililitros para los bovinos y los equinos, y para bovinos y porcinos de 1 mililitro, y lo hacemos por vía subcutánea. Para el hombre existe una vacuna preparada con el antígeno protector purificado y se va a administrar a personas que hayan tenido una exposición grave, que estén muy expuestos. Algunas medidas, ¿sí? en los territorios donde está la enfermedad en forma zoótica, bueno, hay que tener un registro cartográfico de los brotes de carbunco y los lugares donde fueron enterrados estos cadáveres. Y ahí va a estar prohibido pastar, obtener forrajes de esos campos, ¿sí? Y también no podemos llevar ganado a esos campos. Hay que tener planes de vacunación, ¿sí? Bianuales, en este caso en las zonas endémicas, ¿sí? O anuales si son zonas que no lo son. Y si hay sequías, estrés, desnutrición, bueno, no vamos a vacunar porque esos animales no van a generar la inmunidad necesaria. Algunas de las medidas preventivas, bueno, vamos a tener que educar en general sobre el aseo personal, los modos de transmisión también del anthrax, también hay que controlar médicamente, tenemos que controlar también las lesiones cutáneas, que no sean compatibles al grano malo, digamos. También tenemos que controlar el polvo, la ventilación en las industrias, ¿sí? Y bueno, y lógicamente supervisar al personal. También tenemos que hacer un lavado cuidadoso, desinfección, esterilización, tanto de lo que es pelo, lana, cueros, harina de hueso y otros productos alimenticios de origen animal. Y antes, obviamente, de utilizarlos en industria. No tienen que venderse cueros de animales que se sospeche que estén infectados de anthrax,
¿sí? Ni utilizar los restos como alimentos o suplementos alimentarios. Los exámenes post-mortem de los animales, cuando haya sospecha de que murieron con anthrax, tienen que hacerse cuidando de no contaminar al suelo ni el medio ambiente con sangre o los tejidos infectados. Y los animales muertos tienen que ser incinerados o enterrados, ¿sí? Se le puede tirar cal viva arriba, ¿sí? Tienen que estar enterrados con una gran profundidad, preferentemente en el sitio de la muerte, para no andar arrastrando cadáveres y sangre, lógicamente. Y tiene que descontaminarse el suelo sembrado también de cualquier tipo de estas excreciones de los cuerpos con una solución al 5% de lejía. O enterrados profundamente pueden estar. Los animales que están expuestos al anthrax tienen que ser rápidamente vacunados. Y bueno, y esto, lo de la vacunación anual en algunas zonas o bianual en las zonas donde son endémicas. Bueno, las medidas higiénicas, esto de disponer los cadáveres con enterramientos profundos, quemarlos en las fosas o cubrirlos con cal, taparlos, ¿sí? Y hay que dejar 50 centímetros de tierra por arriba, o sea que tienen que estar enterrados bien profundo, porque tenemos que evitar que los esporos suban hacia la superficie. La falta de aire alrededor del cadáver va a evitar la esporulación y la putrefacción va a destruir las formas vegetativas. Si trasladamos los cadáveres, tenemos que tapar las aberturas naturales, pero preferentemente tratemos de no hacer el traslado de animales, y tenemos que realizar el entierro en la zona alta del campo también. Todo material que haya tomado contacto con estos animales, como cueros, pelos, lana, leche, que sean de origen de estos animales, tiene que desecharse. También hay que desinfectar con fórmula 5% o lechadas de cloruro cálcico, agua oxigenada al 3%, ¿sí? Y otro método alternativo es el tapado controlado, que es rociar el cadáver con fórmula al 5%, taparlo con un nylon grueso y cubrir los bordes con tierra y esperar 240 a 260 días de inactivación y reducir el cadáver y luego quemarlo completamente. Bueno, es una enfermedad de denuncia obligatoria, ¿sí? Y ante casos en hombres o en animales de carbunco, la Dirección de Ganadería va a notificar al encargado del establecimiento cómo va a tener que proceder, ¿sí? Va a tener que vacunar. Hasta tanto no se vacunen, no se va a poder hacer ningún tipo de movimiento a otros establecimientos o a otras áreas, y van a tener que llenar formularios especificando, bueno, la especie afectada, el número de animales, el vacunado, ¿sí? Y todo tipo de datos que sea necesario. Acá tienen ejemplos de protocolos, ¿no? Y para el diagnóstico diferencial tenemos que diferenciarla de otras afecciones que van a provocar la muerte súbita, ¿sí? En los rumiantes, las infecciones por hinchazón abdominal y muerte por rayo también puede ser, las muertes por rayo también, o las muertes súbitas, muertes por rayos, también la hemoglobinuria basilar, las enfermedades de las mucosas, como el virus de la diarrea viral bovina, también la intoxicación con duraznillo negro, también el sunchillo o Vedelia glauca, la hipomagnesemia también, o la intoxicación con romerillo, mío, ¿sí? Son todas enfermedades que las tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial, ¿sí? La mayoría de ellas aparecen los
cada vez muertos de un día para el otro. Y bueno, es una enfermedad, como decíamos, de denuncia obligatoria, de notificación obligatoria, y acá la van a ver dentro de otras enfermedades también de gran importancia, y ahora vamos a hablar también de botulismos alimentarios, del lactante, y acá le van a ver carbunco o anthrax, ¿sí? Junto con otras enfermedades que tienen gran importancia, ¿sí? Son de notificación individual, inmediata, ante una muestra o un individuo afectado sospechoso. Ahí estamos, Augusto, te subo la otra presentación.